¿Qué necesito para solicitar una pensión de incapacidad permanente? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, reclamaciones de grado de discapacidad e impugnación de altas médicas que podamos considerar indebidas o ilegales. Y en este vídeo queremos hacer un pequeño resumen de lo que necesitamos a la hora de plantearnos solicitar una pensión de incapacidad permanente, es decir, qué aspectos tenemos que conocer y tenemos que acreditar para poder solicitar una pensión de este tipo, una pensión de incapacidad permanente. Lo primero, como siempre, es ver si cumplimos con los requisitos de carácter general. Los requisitos de carácter general podríamos definirlos como no tener ya la edad de jubilación y la posibilidad de solicitar la pensión de jubilación y estar en situación de alta o asimilada. Es decir, tenemos que estar o bien trabajando, aunque sea de baja médica, es decir, dado de alta en un trabajo concreto, aunque insistimos, aunque en ese momento estemos en situación de incapacidad temporal, es decir, en situación de baja médica, o bien en una situación de los que la ley pueda considerar como asimilada al alta. Esa situación, la más común, la que es más habitual, es la situación de paro involuntario, es decir, una persona se acaba su contrato, es despedido, etcétera, pasa a cobrar su prestación de desempleo y está cobrando la prestación de desempleo, la termina y aún así sigue inscrito en la oficina de empleo y en situación de paro involuntario. Todas esas situaciones pues se consideran como asimiladas al alta. Hay otras muchas, pero en definitiva lo que queremos trasladar en este vídeo son los aspectos más comunes. Es decir, no tener la edad de jubilación, estar en situación de alta o asimilada, y otro requisito de carácter general es tener el tiempo de cotización que sea necesario en cada caso en particular. Hay casos en los que para solicitar una pensión de incapacidad permanente es necesario tener un periodo previo de cotización, sobre todo en aquellos casos en que la pensión va a derivar de enfermedad común. Pues bien, hay que cumplir con un periodo mínimo de cotización en esos casos. Hay otros casos en los que no es necesario tener un periodo mínimo de cotización, como en los casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, incluso en los de accidente no laboral. En esos casos no es necesario demostrar un periodo previo de cotización. Por lo tanto, hay que demostrar estos aspectos y eso se demuestra pues, con el contrato de trabajo, con una nómina, con un informe de vida laboral para que podamos comprobar que tenemos la cotización suficiente, etc. Una vez que vemos que ya tenemos los requisitos de carácter general, que los cumplimos, que podemos acudir a solicitar nuestra pensión, el segundo punto muy importante es valorar la viabilidad. Para valorar esa viabilidad de la reclamación de la pensión tenemos que determinar cuál es la enfermedad o las enfermedades que sufre la persona interesada y sobre todo los aspectos que más nos interesan son las limitaciones que esas enfermedades provocan en la persona en concreto. ¿Cómo se determina todo esto? Pues se determina con informes médicos. Tenemos que tener informes médicos de los diferentes especialistas que están tratando las diferentes enfermedades que pueda tener la persona interesada. Dentro de esos diagnósticos tenemos que determinar qué limitaciones le provoca a cada persona y valorar cómo incide en su capacidad laboral. Es decir, si afecta a su capacidad de esfuerzo físico, a su capacidad de carga física, aspectos tales como deambulación, bipedestación, etc. Es decir, tenemos que determinar cómo afecta esa enfermedad y las limitaciones que le provocan a la capacidad laboral de cada persona. Bien, ese aspecto, como decimos, se demuestra sobre todo con informes médicos, pero también lo podemos demostrar con otras pruebas, como pueden ser, por ejemplo, pruebas periciales, como pueden ser informes de los servicios médicos de la empresa, de los servicios de prevención de riesgos laborales que tenga la empresa o que podamos nosotros contratar, etc. Es decir, cualquier documento que nos acredite la enfermedad, las limitaciones y su influencia en la capacidad laboral.
Sin duda, otro aspecto muy relevante es valorar cómo es el trabajo de la persona interesada, qué tipo de trabajo tiene y qué requerimientos físicos y de salud mental se requieren para poder desarrollarlo. Eso es un aspecto fundamental, porque como venimos diciendo, tenemos que demostrar las enfermedades y las limitaciones por un lado y cómo afectan a su capacidad laboral. Y por otro, tenemos que valorar cómo es el trabajo de cada interesado, es decir, qué requerimientos se necesitan para desarrollar ese trabajo. Y el objetivo es combinar toda esta información, combinar limitaciones en la capacidad laboral con requerimientos que se exigen a la hora de desarrollar el trabajo. Normalmente el tipo de incapacidad permanente más usual es la incapacidad permanente total para el trabajo habitual. Es decir, la persona no puede realizar su trabajo, tiene afectados los requerimientos que se necesitan para desarrollar su trabajo, pero podría desarrollar otra actividad para la que no esté limitado. Pero hay casos en que cuando analizamos la capacidad laboral de la persona, nos encontramos en que no solo no puede realizar su trabajo, sino es que no puede realizar ningún trabajo. En esos casos, lo adecuado sería reclamar una pensión de incapacidad permanente absoluta. En ese caso, claro, ya no nos planteamos los requerimientos del trabajo en concreto, sino los de cualquier tipo de actividad, incluyendo actividades livianas, de poco esfuerzo o de poca carga o responsabilidad de tipo mental. Por lo tanto, en esos casos más extremos o más graves, hay que valorar no ya el trabajo habitual, sino la posibilidad de realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Cómo se pueden valorar estos aspectos del trabajo habitual? Pues eso se valora de forma fácil, se puede entender con un contrato de trabajo, examinando la vida laboral del interesado, pidiendo certificados de tareas a la empresa en la que se está desarrollando el trabajo, donde se describa cómo es el mismo, cómo es un día a día del trabajo de cada persona, pues se certifica por la empresa en ese tipo de certificados y con cualquier otra prueba, fotografía, cualquier prueba que nos pueda llevar a demostrar cómo es el trabajo habitual. Como decimos, el último paso es valorar toda esta información. Dependiendo de las limitaciones y de su influencia en la capacidad laboral, podremos solicitar o bien una incapacidad total, que es para el trabajo habitual, una absoluta, que es para cualquier tipo de trabajo, es decir, tendremos limitación para realizar cualquier tipo de trabajo, o a lo mejor podríamos solicitar una parcial, es decir, que podemos realizar el trabajo, pero tenemos limitaciones que afectan a nuestro rendimiento. En los casos más extremos, incluso se podría solicitar una gran invalidez, cuando se pueda demostrar que además de no poder trabajar, para las necesidades básicas de la vida diaria necesitamos ayuda de tercera persona, para algunas de las actividades básicas de la vida diaria. Pues bien, en resumen, y de forma muy rápida, desde luego, estos son los aspectos que se valoran o que se necesitan para plantearnos solicitar una pensión de incapacidad permanente. Todo este trabajo, todo este análisis que hemos hecho ahora con carácter general en este vídeo, lo hacemos también de forma personalizada para cada persona que esté interesada en solicitar una pensión de incapacidad permanente. Y además lo hacemos de forma gratuita a través de nuestro correo electrónico. Por ello, simplemente envíen un correo electrónico a la dirección que aparece en este vídeo, cuéntenos cuál es su caso en particular y nosotros valoraremos si en su caso en concreto podríamos o no solicitar una pensión de incapacidad permanente. Y además le informaríamos el grado concreto, el tipo de incapacidad permanente que en su caso podríamos solicitar. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.